Entonces, para empezar el tema, vamos a ver que se menciona que aproximadamente 6 millones de pacientes en Estados Unidos están anticoagulados y 34 millones tienen o están con algún manejo antiagregante. Más o menos se estima que entre el 15 al 20% de los pacientes que reciben anticoagulante va a requerir una cirugía o un procedimiento anualmente. Y dentro del manejo perioperatorio hay varios escenarios de los cuales se ha, digamos, establecido diferentes conductas como tal, como son pacientes que reciben warfarina, pacientes que van a requerir heparina en el perioperatorio, sea por terapia puente o porque se requiera manejo anticoagulante, el uso de los DOACs y el manejo de los fármacos antiplaquetarios en este grupo de escenarios. Por lo que en esta charla hablaremos algunos tips sobre el manejo perioperatorio de la anticoagulación, específicamente hablando de los procedimientos y la anestesia neuroaxial. Entonces, hay definiciones que debemos tener en cuenta a la hora de hablar del manejo anticoagulante perioperatorio, y es que se considera que el periodo operatorio va una semana, inicia desde una semana antes de la intervención hasta 4 semanas después de la cirugía o del procedimiento, teniendo en consideración, digamos que los eventos trombóticos o hemorrágicos que ocurran en este periodo probablemente va a ser asociado o se puede atribuir en este tipo de pacientes que requieren este manejo anticoagulante o antiagregante. Segundo, cuando hablamos de procedimientos quirúrgicos, en cualquier cirugía que requiera anestesia de cualquier tipo, con o sin hospitalización, o un procedimiento mayor, que este se define como una duración de más de una hora. Por el contrario, un procedimiento menor es un procedimiento que dura menos de una hora. Y tercero, el procedimiento es cualquier intervención diagnóstica, terapéutica o relacionada con el implante de algún dispositivo. Entonces, considerando los objetivos que se deben alcanzar en el manejo perioperatorio de la anticoagulación o antiagregación, incluye una estrategia para minimizar la trombosis perioperatoria, el sangrado tanto mayor como menor, la mortalidad y la carga económica sumada a estas complicaciones. Por lo tanto, en cualquier evaluación perioperatoria se debe determinar y evaluar el riesgo trombótico y sangrado que tiene el paciente. Y el primer punto a considerar es el tipo de cirugía. Por ejemplo, una cirugía cardiovascular se considera una cirugía de alto riesgo tromboembólico y cardioembólico si asociado con mayores tasas, por ejemplo, de accidentes cerebrovascular y tromboembolismo. Por otro lado, una cirugía que se considere de alto riesgo de sangrado va a requerir inclusive la interrupción de la anticoagulación. Segundo punto, los factores de riesgo de base del paciente, ya que si el paciente tiene condiciones protrombóticas, por ejemplo, cáncer, SAP, o por ejemplo, y de entrada entra a ser un paciente de alto riesgo, y si el paciente tiene una enfermedad renal crónica o si tiene un sangrado activo, entre otros, se considera de entrada un alto riesgo de sangrado. Y tercero, considerar si estamos frente a un paciente con una indicación de anticoagulación, por ejemplo, una trombosis venosa profunda o una tromboembolia venosa reciente, o si ha tenido eventos trombóticos o sangrados previos. Todos estos factores van a determinar, digamos, las conductas con respecto al manejo de la anticoagulación. Entonces, para iniciar la valoración perioperatoria, lo primero que se debe hacer es la estratificación del riesgo trombótico, y esta va a depender del riesgo de los eventos arteriales por año o el tromboembolismo venoso que pueda ocurrir en un plazo de 30 días. Empezaremos hablando de los pacientes que son de alto riesgo tromboembólico, son esos pacientes con válvulas cardíacas mecánicas, específicamente hablando de una prótesis valvular mitral mecánica. También cualquier prótesis valvular que tenga un disco basculante, sea en una posición mitroaórtica, o que haya tenido una ACV o una IT en al menos 3 meses asociada a una válvula mecánica. En segundo lugar, tenemos una FA, las FA de alto riesgo cardioembólicos, que es una de esas FAs con Charles Bax mayor o igual a 7 puntos. Pacientes con valvulopatía reumática asociada que tengan un ACV o un AIT asociado a su FA en menos de 3 meses. Por último, que haya tenido una enfermedad tromboembólica venosa reciente en menos de 3 meses, principalmente en el primer mes. Y se habla o se describe que pacientes que tengan trombofilias de alto riesgo, como son deficientes de proteína C, proteína E, ciatitrombina, mutaciones homocigotas del factor 5, o pacientes que tengan una trombofilia adquirida como SAF o que tengan cáncer activo asociado con alto riesgo tromboembólico, por ejemplo, los pacientes con cáncer de páncreas, los pacientes con los trastornos mieloproliferativos o cualquier neoplasia del tracto gastrointestinal que tenga alto riesgo trombótico. Y el riesgo moderado es considerado en pacientes con riesgo de eventos arteriales o venosos, que se considera más o menos en 4 al 10%. Son esas prótesis valvulares aórticas bivalvas con factores de riesgo adicionales para accidentes cerebrovasculares como
que haya tenido un ACV previo, una IT, hipertenso, diabético, insuficiencia cardíaca, que tenga más de 75 años. Y en cuanto a la FA, si tiene una puntuación de Shadows-Bax de 5 o 6 puntos, o un CHATS de 2 de 3 o 4 puntos, o que tenga una tromboembolia recurrente ocurrida entre los 3 a los 12 meses. Y hablando de trombofilias, por ejemplo, que tenga alguna mutación del factor 5 de Leiden, que tenga tromboembolia recurrente o que tengan cáncer activo o antecedente reciente de cáncer que no sea, digamos, que tengan alto riesgo trombogénico. El segundo punto muy importante es determinar el riesgo de sangrado que conlleva el procedimiento. Vamos a ver que el riesgo de sangrado va a depender o va a estar supeditado al riesgo de hemorragia mayor en el posoperatorio en un plazo de hasta 30 días. Según el ISTH, vemos que intervenciones con riesgo mínimo de sangrado en general no requieren la interrupción de la anticoagulación o inclusive solamente en un día periprocedimiento, pero pacientes con alto riesgo de sangrado van a requerir, digamos, un tiempo necesario para la hemostasia en el sitio quirúrgico e intervenciones o anestesia neuroaxial o cirugía mayor, donde este tipo de intervenciones va a requerir, digamos, la suspensión de la anticoagulación. La clasificación de riesgo de sangrado está supeditada al riesgo de sangrado mayor en 30 días, según la definición del ISTH, y se considera, por ejemplo, cuando vamos a empezar a mirar la clasificación, si es de mínimo riesgo, cuando tiene 0% de riesgo de sangrado mayor en 30 días, hay varios ejemplos de las mismas, por ejemplo, procedimientos dentales como extracciones menores de 1 a 3 piezas dentales, procedimientos dermatológicos como excisión de cáncer escamo o vasocelular que mida menos de 3 centímetros, procedimientos oftalmológicos como por ejemplo una faquectomía, entre otros. Si es de bajo moderado, son esos pacientes que tienen riesgo de hemorragia entre 0 al 2%, que son procedimientos como por ejemplo reparos abdominales, artroscopias, arteriografías coronarias, endoscopia con biopsia, y los que son considerados de, digamos, de alto riesgo son los que conllevan un riesgo mayor al 2% de presentar un sangrado mayor, como por ejemplo resecciones intestinales, tumores sólidos, las resecciones de pólipos colónicos, nefrectomías, biopsias renales, procedimientos como resecciones transuretrales de próstata, entre otros. Y según el riesgo trombótico y sangrado, se toman conductas respecto a la suspensión de la anticoagulación y dependerá del tipo del anticoagulante o se va a requerir terapia puente. Hablando de la warfarina, vemos que este puede suspender 5 días antes por su vida media y la inhibición de los factores, y dependiendo también de la inhibición de los factores vitamina K dependientes. No todos los pacientes van a requerir terapia puente, únicamente son los pacientes que tengan muy alto riesgo trombótico, como se mencionó previamente. Y a estos pacientes se debe hacer puente con heparina de bajo peso molecular suspendido 24 horas antes del procedimiento, o si se realiza con heparina no fraccionada, se suspende 4 a 6 horas antes del procedimiento. Y con respecto a los DOAC, si son procedimientos de alto riesgo de sangrado, se suspenden 72 horas antes del procedimiento, y si son procedimientos de bajo o riesgo intermedio, se suspenden 48 horas antes del mismo. Cierto, pero el dabigatran va a depender de la tasa de filtración glomerular. Si es menor de, digamos, de 50, se suspenden 5 días antes del procedimiento, y si, digamos, son tasas de filtración glomerular mayor de 50, se suspenden 48 a 72 horas antes del procedimiento. En cuanto al reinicio de la anticoagulación, está supeditada también al riesgo trombótico y de sangrado que tenga el paciente luego del procedimiento. Cuando se consideran procedimientos de alto riesgo, la anticoagulación se puede reiniciar entre 48 y 72 horas, siempre y cuando se garantice una adecuada hemostasia en el procedimiento. Y en las intervenciones donde el riesgo de sangrado es bajo o moderado, inclusive la anticoagulación con los DOAC, se pueden reiniciarse 24 horas luego del procedimiento. Pero ¿qué pasa con las intervenciones neuroaxiales? Vamos a ver que el primer punto a tener en cuenta es que de entrada cualquier intervención quirúrgica en el sistema nervioso central, o por ejemplo anestesias neuroaxiales o inyecciones epidurales, son de muy alto riesgo de sangrado, consideradas como un riesgo de sangrado mayor del 2%, o digamos en los 30 días de la postintervención, ¿cierto? Cuando vemos el apartado, por ejemplo, de las anestesia neuroaxial, esta incluye anestesia espinal y epidural y cualquier otra anestesia neuroaxial, por ejemplo, los bloqueos periféricos, hablando específicamente de los bloqueos profundos, y se debe considerar no solo el riesgo absoluto de sangrado mayor, sino las consecuencias potencialmente devastadoras del sangrado epidural y parálisis asociada a los miembros inferiores, por lo que hablaremos principalmente de los puntos a tener en cuenta en el caso, por ejemplo, de la anestesia neuroaxial.
¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque creo que, digamos, hay que dividir esta charla grande en dos puntos. Es que procedimientos neuroaxiales en cuanto a la anestesia y también procedimientos neuroaxiales en cuanto a intervenciones quirúrgicas. Entonces vamos a empezar hablando, digamos, de los procedimientos neuroaxiales con la anestesia. Vamos a hablar de los bloqueos periféricos, ¿cierto? Esta se va a dividir en dos grupos grandes. Están los bloqueos superficiales y en los bloqueos profundos. En los bloqueos superficiales, algo muy importante que se tiene que tener en cuenta y es que el manejo de las complicaciones hemorrágicas es muy sencillo, es una localización compresible y es menos probable que se requiera una intervención invasiva para su corrección, a diferencia de los bloqueos profundos, donde las consecuencias de la hemorragia inducida por el bloqueo son clínicamente significativas e inclusive se considera que pueden ser hasta catastróficas. Y el manejo de las complicaciones hemorrágicas es difícil por la localización misma, ya que puede ser profunda y no hay manera de generar ningún tipo de compresión, por lo que puede llegar a requerir alguna intervención invasiva como inclusive un control quirúrgico. Dentro de los diferentes ejemplos de los bloqueos profundos, vamos a ver, por ejemplo, está el bloqueo del ganglio estrellado, está el bloqueo epidural, el paravertebral, el del psoas, espinal, entre otros. En los superficiales son, por ejemplo, los bloqueos occipitales, supraclaviculares, axilar, del nervio cutáneo lateral, femoral y genitofemoral, entre otros. El segundo punto importante a tener en cuenta es que los bloqueos superficiales, la suspensión, digamos, para la realización del bloqueo no es necesaria para evitar complicaciones hemorrágicas o hematomas, a diferencia del profundo, donde la retirada de los fármacos antitrombóticos es obligatoria para, digamos, reducir el riesgo de sangrado o hematoma asociada y se considera que de entrada este tipo de intervenciones son de muy alto riesgo de sangrado. En cuanto a la anestesia neuroaxial, los procedimientos neuroaxiales incluyen la punción lumbar, la inserción, inclusive la extracción de un catéter espinal o epidural o cualquier tipo de anestesia que conlleve a una proximidad del eje neuroaxial. Y el riesgo de estas intervenciones es el hematoma epidural o espinal, el cual es una complicación temida, es una complicación que es poco común, sin embargo puede ser catastrófica por las secuelas neurológicas que pueden conllevar e inclusive son secuelas que la mayoría de las veces son irreversibles. ¿Y cuándo se presenta el mayor riesgo? Principalmente en esas punciones espinales o epidurales que son traumáticas o repetitivas. Además, el riesgo del hematoma epidural o espinal aumenta con el uso de catéteres espinales, los cuales, por ejemplo, pueden ser utilizados en muchos de los pacientes que vemos ahora que se les deja infusiones de analgesias epidurales, por lo que debe evitarse en este tipo de pacientes idealmente la anticoagulación mientras tiene este tipo de catéteres. ¿Y cómo se diferencia, por ejemplo, una anestesia epidural de espinal? Pues digamos anatómicamente, la epidural se caracteriza porque no penetra el ligamento amarillo, ¿cierto? Vemos que la epidural no penetra el ligamento amarillo, a diferencia de la espinal que sí traspasa el ligamento amarillo. La epidural, digamos, aquí es un espacio virtual donde se administra el medicamento y esta, por lo tanto, va a garantizar principalmente una anestesia o un bloqueo sensitivo, a diferencia de que si traspasa el ligamento amarillo ya va a generar tanto un bloqueo sensitivo como motor. Y entre las indicaciones de cada una, la anestesia raquilla se utiliza para procedimientos, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos de miembros inferiores, del perineo, el área abdominal inferior y el área abdominal superior. Y la epidural se utiliza, por ejemplo, para analgesia obstétrica, para el control del dolor posoperatorio, manejo de los dolores crónicos. Y es importante determinar que en este tipo de anestesia, la epidural, se va a dejar un catéter implantado dependiendo de la necesidad que requiera el paciente y el médico que la implante, dejarla entre 78 horas, inclusive hasta 5 días para la infusión del manejo analgésico. Si miramos las diferentes complicaciones derivadas del procedimiento, las más frecuentes van a ser cefalea postpunción, anestesia raquidia alta, que inclusive podría llevar a compromiso de los músculos respiratorios, el absceso epidural, una meningitis o aracnoiditis, una lesión neurológica y un hematoma medular, el cual es la complicación más temida en estos pacientes que se encuentran, por ejemplo, anticoagulados.
Para hablar un poco del hematoma fibral, vamos a ver que este se define como un sangrado sintomático del neuroeje espinal. Es una complicación rara, pero posiblemente catastrófica asociada a la colocación de una anestesia espinal y epidural. Se desconoce la incidencia renal de disfunción neurológica, pero las complicaciones, digamos, que conllevan a esta pueden ser irreversibles y las estimaciones del hematoma más o menos ocurren entre 1 en 150.000 anestesias epidurales y 1 en 220.000 en anestesias espinales, por lo tanto son complicadas, digamos, es una complicación no muy frecuente. Sin embargo, se ha visto que inclusive esta relación puede ser de 1 en 3.000 pacientes, principalmente en ciertos grupos, por ejemplo, pacientes mujeres mayores sometidas a reemplazo total de rodilla, y esto es derivado a que este tipo de pacientes están más relacionados con anquilosis dorsolumbar y va a favorecer, digamos, las funciones traumáticas. Para mirar el comportamiento de los hematomas del eje neuroaxial, vamos a ver, hay diferentes estudios, digamos, este es un estudio, digamos, muy conocido en la literatura de anestesiología, que fue publicado en el 94 en Bélgica, donde investigaron de cuáles eran las complicaciones neurológicas graves de 1.260.000 bloqueos espinales y 450.000 bloqueos epidurales realizados en un periodo de 10 años. Se documentaron muy pocos hematomas, de 33 hematomas espinales. De los 33 hematomas, 24 se presentaron en mujeres, 25 se asociaron principalmente a la técnica epidural y 11 se presentaron con algún tipo de coagulopatía, y 6 pacientes presentaron patología espinal como tal. El problema es que solo 5 de los 33 pacientes recuperaron neurológicamente, por lo que si bien es una patología rara, los desenlaces pueden ser muy deleterios para los pacientes. Otro punto importante en tener en cuenta y es, digamos, el embarazo y los procedimientos neuroaxiales. ¿Y qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Por qué no se menciona, digamos, como mucho esta complicación? Se habla de que el embarazo es considerado un estado hipercoagulable relativo, por lo que podría ser un factor protector y ofrecer, digamos, una posible explicación de la menor tasa de hematomas neuroaxiales en este tipo de población. Y por otro lado, por ejemplo, las deformidades osteoporóticas, los adultos mayores, la coagulopatía subyacente, la técnica de colocación del catéter, la enfermedad renal crónica son factores que pueden contribuir al hematoma espinal y debido a eso, y además de eso, al mayor uso de anticoagulación en este grupo de pacientes, han sido, digamos, debido a, digamos, como a la relación que tiene este tipo de pacientes y el uso de anticoagulantes, han salido diferentes recomendaciones y guías sobre el manejo de estos pacientes que por ejemplo, van a ser sometidos a la anestesia neuroaxial. En cuanto al manejo anticoagulante, vamos a empezar hablando de los DOACs. Encontramos que se debe tener muy presente cuál es la indicación de por qué está recibiendo el DOAC, determinando así si estamos frente a un fenómeno tromboembólico venoso y una cardioembolia, y determinar si es aguda, menos de 3 meses del evento, o si tiene un alto riesgo cardioembólico de una FA con un CHA2-VAX de 7 puntos. Además, por ejemplo, un punto importante es que si viene recibiendo, si la dosis que viene recibiendo es indicada considerando escenarios, por ejemplo, de dosis plenas, cuando, por ejemplo, es un fenómeno tromboembólicos o tromboembolia pulmonar aguda, si tiene una FA con indicación de anticoagulación por el CHA2-VAX, o si por el contrario, digamos, está recibiendo una dosis reducida de fibrilación auricular, dada sea por la edad, el peso, inclusive la creatinina. O digamos, si por el contrario está recibiendo anticoagulación a dosis más bajas, sea porque esté recibiendo dosis extendida para disminuir la recurrencia de los eventos tromboembólicos o para profilaxis de un reemplazo articular, o por ejemplo esté recibiendo el esquema COMPASS para protección vascular, ya que esto también va a depender del manejo perioperatorio de la anticoagulación y le dará o no peso al riesgo tromboembólico del paciente. Una forma de determinar que se ha visto, digamos, en diferentes países y en diferentes guías que se hablan, es digamos, determinar el efecto anticoagulante de los DOAC. Idealmente sería medirlo con ensayos de actividad de la anti-10A calibrados específicamente para el fármaco. Se dice que un efecto no detectable para definir, digamos, el manejo anticoagulante del fármaco son niveles plasmáticos menores de 30 nanogramos por mililitro de cualquier tipo de DOAC.
También se dice que si no se dispone, digamos, de estos ensayos, de estos anti-10 calibrado, se puede, digamos, descartar el efecto clínicamente relevante con, digamos, con los ensayos cromogénicos del anti-10A, que estos están calibrados para las heparinas de bajo peso molecular y para la heparina no fraccionada. En estos casos, o digamos, una actividad menor del 0.1 unidades por mililitro o menor, se considera que no hay efecto anticoagulante detectable. La consideración grande, y es que estos discos no los contamos, digamos, en Colombia para realizar, digamos, como esta correlación del anti-10A. Por lo tanto, digamos que luego de tener estas consideraciones vamos a ver qué nos dicen las guías. La más reciente es esta guía del ASRA, que es una guía de la Sociedad Americana de Anestesia Regional, que fue publicada en abril de este año, y nos menciona que los pacientes que vengan recibiendo apixaban a dosis plenas, por ejemplo, si vengan recibiendo apixaban 5 miligramos cada 12 horas, se debe suspender por al menos 72 horas antes de la anestesia neuroaxial o de un bloqueo profundo. Y ellos consideran que con un nivel de evidencia de o sea, opinión de expertos, es que se podría mirar los niveles de anti-10A de la Pixaban y si lleva menos de 72 horas y realmente se requiere hacer la intervención, donde niveles menores de 30 nanogramos por decilitro, como lo mencionamos previamente, o una actividad menor o igual a 0.1 unidades por mililitro del anti-10A, podría considerarse llevar al procedimiento. Y digamos, si se requiere dejar, por ejemplo, un implante o un implante de catéter o remover un catéter epidural o raquídeo, se debería realizar 24 horas antes de la primera dosis posoperatoria. Pero si el paciente está recibiendo dosis bajas de apixaban, por ejemplo, 2.5 miligramos cada 12 horas, inclusive se debería suspender, no esperar 72 horas, sino 36 horas antes del procedimiento neuroaxial, y en caso de que se requiera realizar antes, medir los niveles del anti-10A. Y si se requiere, digamos, realizar un implante o remover un catéter epidural, se debe hacer al menos 6 horas previo a la primera dosis posoperatoria. Estas mismas consideraciones de los tiempos esperados se usan para el manejo del rivaroxaban a dosis plenas. Por otro lado, en cuanto a las dosis bajas del rivaroxaban, 10 miligramos día, para estos pacientes se puede suspender inclusive entre 24 y 36 horas antes del procedimiento, y va a depender mucho también de la tasa de filtración glomerular. Si está menor de 30, inclusive hasta 36 horas se debería esperar para suspenderlo. Lo que no es muy claro es, por ejemplo, esos pacientes que vienen con esquema de protección vascular de rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas, cuándo debería suspenderse. Y lo ideal, digamos que lo que ellos también mencionan es que podría uno suspenderla 24 horas antes del procedimiento, ya que la dosis anticoagulante es muy baja, ¿cierto? Y el implante, o digamos la remoción del catéter epidural, se debería esperar al menos 6 horas luego del retiro del mismo para iniciar la primera dosis posoperatoria de la anticoagulación, siempre y cuando el paciente no tenga, digamos, un alto riesgo de sangrado post-intervención. Y para el dabigatran se debería suspender al menos 72 horas previas al procedimiento, siempre y cuando tenga una tasa de filtración glomerular mayor de 50, y si está entre 30 y 50, se debería suspender mínimo 120 horas antes del procedimiento, y si tiene dosis bajas, suspender la anticoagulación 48 horas antes de realizar la intervención neuroaxial. Digamos, para resumir el uso de los DOAC en este escenario, vamos a ver que tanto, digamos, el apixaban como el rivaroxaban a dosis plena se debe suspender 72 horas antes del procedimiento neuroaxial. Y en caso de que tenga dosis bajas de apixaban o rivaroxaban, se podría suspender 36 horas antes del procedimiento. Y si recibe esquema COMPASS, se podría suspender 24 horas antes del mismo. Para el dabigatran, digamos, va a depender de la tasa de filtración glomerular. Si es más de 80, suspenderlo, digamos, 72 de 3 a 4 días antes. Si está entre 50 y 70 y 79 horas, entre 4 a 4 días. Y si está entre 30 a 50 mililitros minutos, suspender 5 días antes. Algo importante, y es que
No se utiliza DOAC mientras el paciente tenga este tipo de catéteres, sea espinal o epidural, previo al retiro del mismo por el alto riesgo que tiene de sangrado en el sistema nervioso central y del hematoma epidural asociado. Pero luego de retirar el catéter epidural, digamos, se puede utilizar los DOAC. Por ejemplo, si está recibiendo bajas dosis, se puede reiniciar 6 horas posterior al retiro del catéter, o si está recibiendo dosis plenas, se podría iniciar 24 horas, digamos, luego del retiro del catéter. Hay un estudio reciente publicado que de marzo de este año, que se publicó en el ISTH, perdón, en el Journal de Trombosis y Hemostasia, donde quería comparar el manejo de los DOAC en pacientes de cirugía de alto riesgo o procedimientos neuroaxiales. Es el estudio PEUS-2, el cual no se incluyó en la guía previamente mencionada. Este es un estudio que es un ensayo clínico piloto aleatorizado, abierto, controlado, con un objetivo principal que era evaluar la viabilidad de comparar dos estrategias de manejo perioperatorio de los anticoagulantes orales directos en pacientes con fibrilación auricular que iban a ser sometidos a una cirugía de alto riesgo hemorrágico o procedimiento neuroaxial. Y la intervención fue que se utilizaba la interrupción de 72 horas, como lo acabamos de mencionar en la guía ASRA, pero ellos plantean digamos, como un nuevo esquema que es interrupción, digamos, por 48 horas antes de la intervención. Se tuvo 159 pacientes con fibrilación auricular utilizando DOAC programados para una cirugía de alto riesgo, procedimiento neuroaxial. Digamos, se utilizaron diferentes DOAC, ahorita miramos cuáles fueron los que más se utilizaron en 3 hospitales en Hamilton, Canadá, entre enero del 2020 y enero del 2024, y el seguimiento que se hizo a los pacientes fue 30 días posoperatorio. Entonces, este es el esquema que ellos utilizaron inicialmente. Este es el esquema que se está manejando en las guías internacionales del manejo perioperatorio de los procedimientos neuroaxiales anestésicos. Y ellos lo que quisieron hacer es que no esperaron, digamos, 3 días, o sea, 72 horas, sino que quisieron esperar únicamente 48 horas en estos pacientes que tenían alto riesgo o procedimientos de alto riesgo, ¿cierto? Y vemos que, vamos a ver las características de la población. Por ejemplo, ellos tuvieron pacientes SHA-2-VASc de 3 en la estrategia ASRA, que es la estrategia internacional que se está utilizando ahora, y en los pacientes que tienen CHA-2-VASc de 4, en los pacientes con esta estrategia que utilizaron en este estudio. Se realizaron múltiples intervenciones, desde intervenciones cardiotorácicas, dermatológicas, gastrointestinales, neuroquirúrgicas, en un poco, digamos, en una proporción mucho más baja, y se utilizó anestesia neuroaxial en 22% de la estrategia de ASRA y 19% en la estrategia PAUSE, o de la nueva estrategia que quieren utilizar. Y en cuanto al uso de los DOAC, vemos que en ambos grupos el apixaban fue el más usado, seguido por rivaroxaban. ¿Qué quisieron hacer ellos? Ellos miraron los niveles de los DOAC el mismo día antes de la intervención para determinar, digamos, el nivel de los mismos y considerar si estaban o no a dosis, tenían algún anticoagulante circulante, o si el tiempo de los 48 horas fue suficiente para considerar que el anticoagulante ya se había depurado. Entonces, ellos miraron que niveles menores de 30 nanogramos por mililitro son niveles considerados que no tienen ningún efecto anticoagulante. Y si vemos la estrategia recomendada por el ASRA, que fue la que se aplica actualmente, vemos que se encontraron niveles menores de 30 en 95% de los pacientes, y una estrategia PAUSE, que fue a las 48 horas de suspensión, encontraron niveles de 94, menores de 30 nanogramos por mililitro en 94.4% de los pacientes. Y en cuanto a los eventos de sangrado mayor, hubo uno solamente en el ASRA, un sangrado no mayor clínicamente relevante en el PAUSE, y una trombosis venosa profunda sin mortalidad en el estudio, en la estrategia PAUSE. Por lo tanto, ellos concluyen que la comparación de la estrategia ASRA y PAUSE en pacientes con DOAC fue factible, con una alta tasa de reclutamiento, y los niveles residuales preoperatorios del anticoagulante fueron muy similares en ambos grupos, ya que ambos alcanzaron, digamos, una disminución de los niveles de los DOAC menor de 30 nanogramos por mililitro en más del 94%, y los eventos clínicos fueron raros y comparables en ambos grupos. Por lo tanto, ellos consideran que estos hallazgos apoyan la realización de un estudio más amplio
para que, digamos, más amplio y con mayor poder estadístico, el cual podría inclusive impactar las próximas recomendaciones de las guías de práctica clínica. En cuanto al uso de la heparina de bajo peso molecular, cuando se evalúa en este escenario, vemos que el riesgo de hematoma espinal con el uso de heparinas de bajo peso molecular aproximadamente es de 1 en 6.600 anestesias epidurales y 1 por cada 40.000 anestesias espinales, con factores de riesgo que han sido reconocidos para la aparición del mismo, que son adultos mayores, sexo femenino, artrosis o anquilosis dorsolumbar, enfermedad renal crónica y el uso de anticoagulantes o antiagregantes asociados. Y si vemos, cuando vemos la diferencia, digamos, la guía, es que la profilaxis de la heparina de bajo peso molecular, el manejo es igual a la de cualquier intervención postoperatoria. Si vemos, en cuanto a la profilaxis, se debe suspender 12 horas antes del procedimiento neuroaxial y en caso de que se requiera, o en caso de que la intervención se requiera de una forma inmediata, o digamos menos de 12 horas, medir los niveles de anti-10A. Y cuando reinicia la profilaxis, digamos, en la post-anestesia se podría iniciar 12 horas luego de haber colocado el catéter epidural para la analgesia, en caso de que se haya dejado colocado, siempre y cuando el paciente esté asintomático neurológicamente, y si se desea retirar el catéter, se debe esperar 12 horas luego de la última dosis para el retiro del mismo. Teniendo en cuenta, como ya se había mencionado, que algunos pacientes pueden salir con catéter epidural para manejo anestésico postoperatorio, entonces, si salen con ese tipo de catéteres, se puede realizar la tromboprofilaxis 12 horas luego de haber colocado la intervención, y si se va a retirar el mismo luego de que se considere el tiempo prudente, esperar 12 horas luego de la última dosis para el retiro. Ahora bien, los pacientes con dosis plenas de anticoagulación se deberían suspender al menos 24 horas antes del procedimiento. Para el reinicio de la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular va a depender del riesgo de sangrado asociado a la intervención realizada. En caso de que sea una intervención, por ejemplo, de bajo o riesgo intermedio, se podría reiniciar la dosis plena de 24 horas, y en caso de cirugías de alto riesgo de sangrado, esperar mínimo entre 48 a 72 horas, siempre y cuando se garantice una buena hemostasia del lecho quirúrgico. Más recientemente se han publicado estudios donde pacientes ancianos y, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica podrían necesitar inclusive mayor tiempo para suspender la heparina de bajo peso molecular antes del procedimiento. Acá vemos un estudio, digamos, un ensayo observacional prospectivo de 103 pacientes que recibieron enoxaparina y se aleatorizaron a suspender la enoxaparina, sea 24 a 36 horas antes del procedimiento. Y lo que hacía es que se tomaba una muestra del anti-10A y de la función renal el mismo día cuando se iba a realizar el procedimiento, y quisieron determinar la actividad residual del anti-10A. En los 103 pacientes se vieron que niveles menores o iguales del anti-10A, menores a 0.2 unidades por mililitro, eran considerados que ya no tenían un efecto anticoagulante, y este efecto se alcanzó a las 31.5 horas de la mayoría de los pacientes. Si bien estos datos, digamos, no han generado un cambio en la práctica clínica actual, dan un panorama mayor sobre cuáles pacientes debería uno inclusive pensarle suspender más de 24 horas la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, y son este grupo de pacientes: los pacientes ancianos con enfermedad renal crónica, obesos, pacientes con muy bajo peso, esos pacientes que tengan una labilidad o que hayan tenido, digamos, sangrados asociados a la anticoagulación, y que se debería sopesar por riesgo-beneficio, siempre y cuando el riesgo trombótico no sea muy alto, suspender, digamos, la anticoagulación mucho más de 24 horas. Ellos plantean que inclusive podría pensarse de 36 a 48 horas, debido a que pueden tener un efecto residual del anticoagulante y por lo tanto podrían asociarse con sangrado periprocedimiento. Seguimos con la heparina no fraccionada. Encontramos que las recomendaciones son muy parecidas a las que ya sabemos. Es que antes, digamos, del bloqueo se debería suspender 4 a 6 horas la infusión y confirmar con un TTP siempre y cuando esté normal. Si continuamos si consideramos iniciar la infusión luego del bloqueo, se debe administrar mínimo 1 hora después del retiro de la anestesia. Si se deja el catéter epidural, idealmente no se recomienda dejar la infusión, pero si definitivamente sí se requiere, se debe realizar un monitoreo neurológico estricto para determinar si existe sintomatología la cual requiera descartar un hematoma epidural.
En cuanto a la cirugía cardíaca y anticoagulación, realmente no se recomienda dejar ningún catéter en caso de que se requiera por algún tipo de analgesia o que se requiera alguna monitorización. Con el catéter siempre, digamos, está realizando una monitorización tanto de los tiempos como clínicamente. Y cuando se usa, digamos, la heparina subcutánea a dosis bajas, por ejemplo, tromboprofilaxis de 5.000 unidades digamos, sea cada 24, cada 12 horas o cada 8 horas, el bloqueo se debe, pues si se va a realizar un bloqueo, se debe suspender 4 a 6 horas antes de realizar el bloqueo. Y si está recibiendo dosis más altas, por ejemplo, 7.500 unidades cada 12 horas, el bloqueo se debe hacer luego de 12 horas de suspensión de la misma, siempre y cuando se tengan pruebas de coagulación normales. En cuanto al uso del Fondaparinux, vamos a ver que si se utilizan dosis bajas, por ejemplo, de tromboprofilaxis de 2.5 miligramos al día, si el paciente es joven y tiene una función renal normal, se puede suspender 36 horas antes del bloqueo. Si el paciente es anciano, se suspende 42 horas antes del mismo. Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular entre 30 a 50, se debe suspender más o menos a 58 horas antes del bloqueo. Si los pacientes tienen una enfermedad renal crónica, en este escenario es mucho más complejo porque, digamos, no se ha evaluado en cuanto inicialmente es off-label la utilización del mismo y dicen que idealmente se debería inclusive medir el anti-10A y, digamos, off-label medirlo 5 días antes después de haber suspendido el Fondaparinux. Si se requiere, digamos, llevar a cualquier intervención, medir el anti-10A y si está menor de 0.1 se puede realizar la intervención, pero si el paciente ya está recibiendo dosis de anticoagulación, si el paciente es joven, sucede suspender 70 horas antes del bloqueo, si el paciente es anciano, 105 horas antes del bloqueo y si el paciente se va a reiniciar el Fondaparinux postoperatorio, se debe retirar el catéter 6 horas antes de la primera dosis. Y en cuanto al uso de los antiplaquetarios, vamos a ver que el ASA y las complicaciones como sangrado y principalmente el hematoma epidural se han evaluado a lo largo del tiempo. Vemos que múltiples estudios con múltiples pacientes no se ha documentado un hematoma epidural asociado al uso del ASA. Y si revisamos las múltiples guías, digamos, de lo que es la anestesia neuroaxial, encontramos que el uso de ASA a dosis bajas, ellos recomiendan que es seguro y no se debería suspender cuando se considere pues como realizar anestesia neuroaxial. Y si revisamos las múltiples guías de bloqueos y anestesias neuroaxiales, encontramos que digamos, el manejo de ASA a dosis bajas es segura y se puede realizar, digamos, en intervenciones. Y en cuanto a la antiagregación, tenemos la misma indicación que conocemos para los diferentes procedimientos. Se debe esperar al menos 5 días del clopidogrel, el ticagrelol y el prasugrel de 7 a 10 días. Si se deja un catéter epidural, el clopidogrel se podría utilizar únicamente si es necesario, pero no se recomienda entrada únicamente para cierto grupo de pacientes, principalmente que tengan un implante de cualquier stem reciente y sin dosis de carga. Pero el ticagrelor y el prasugrel realmente están contraindicados para el uso de antiplaquetarios cuando tenga un catéter epidural o cuando se realice el retiro del mismo y se puede reiniciar 24 horas luego de retirar el catéter epidural. Entonces, para concluir, vamos a ver que la estratificación del riesgo trombótico hemorrágico es esencial antes de todo procedimiento neuroaxial anestésico. La anestesia por el potencial del hematoma espinal. Cada anticoagulante tiene tiempos precisos de suspensión y reinicio, debe cumplirse. Los bloqueos periféricos profundos requieren la misma precaución digamos, de las intervenciones neuroaxiales, a diferencia de los superficiales. Evitar, digamos, bloqueos si el paciente está anticoagulado o no tiene, digamos, pruebas de coagulación normales, y el monitoreo post-procedimientos obligatorios si hay riesgo o pulsión traumática. Y esto era todo lo que traía. Y la comunicación en la cirugía, anestesia y medicina vascular es esencial para las decisiones seguras. Y esto era todo lo que traíamos el día de hoy en cuanto a las intervenciones neuroaxiales anestésicas. Ya, digamos, tenemos una segunda charla que está pendiente de planear para los procedimientos quirúrgicos, digamos, neuroaxiales. Y esto era todo lo que traíamos el día de hoy. Hola José, muchas gracias por la conferencia. Me llama la atención que la charla se llamaba manejo perioperatorio de la anticoagulación en los procedimientos y cirugías neuroaxiales y veo que te enfocaste más que todo como en el tema de anestesia. Pero bueno, entonces en el estadio que quedó, o sea, como la partiste,
y la idea era tratar todo en el espacio que quedó pendiente, pues entonces hablemos lo del tratamiento quirúrgico, porque yo tenía varias preguntas, por ejemplo, de esos pacientes que se operan de hematomas cerebrales por FA y manejo anticoagulante, pero eso dejemos entonces para la segunda parte de la conferencia pues, que quedó faltando. Una pregunta, para una punción lumbar diagnóstica, ¿aplican los mismos principios que acabaste de mencionar en cuanto a la suspensión de los anticoagulantes o no se necesita tanto tiempo? Profe, en realidad sí se requiere exactamente igual porque lo que se va a hacer va a ser una intervención en el neuroeje y principalmente se va a llevar a una intervención al espacio espinal. Entonces, idealmente sí se requiere mínimo la anticoagulación con heparina bajo peso molecular suspendida 24 horas antes del procedimiento, profe. Por eso mismo, porque digamos, cuando se toca el neuroeje en cuanto al espacio, digamos, al espacio subaracnoidea, en este punto sí se requiere mínimo la suspensión de la heparina bajo peso molecular 24 horas antes. Y entonces sí, es lo mismo, la pisaban 72 horas y estamos Sí, hablando de señor. dosis plena. Sí, señor. Lo mismo el apixaban y el rivaroxaban y el dabigatran con las mismas indicaciones, profe. Muy bien. A mí me llama la atención lo que mencionaste de las heparinas de bajo peso molecular. Una vez es muy olímpico diciendo suspende la heparina de bajo peso molecular 24 horas antes y con eso uno queda tranquilo y mira que no todos los pacientes los puede meter uno en la misma camisa porque hay pacientes, por ejemplo, los pacientes renales o de bajo peso que se pueden demorar hasta 30 horas en depurar. Entonces, y uno como que, eso es como que el automático de todos, de suspender la notaparina 24 horas, incluso hasta 12 horas a veces uno, y es completamente insuficiente, pues puede ser insuficiente en algunos pacientes. Eh, ¿alguien tiene algún comentario? José, muchas gracias por la charla. Yo creo que estos son temas que si bien a veces pues pasamos como un poquito desapercibidos, en la práctica clínica a veces lo ponen a uno, digamos, como una camisa de fuerza, porque los anestesiólogos también se sienten a veces muy inseguros con todo este tema de los anticoagulantes en el manejo perioperatorio de ciertos escenarios y puntualmente este, pues que digamos que es de los que más susto pueden llegar a dar por los desenlaces adversos tan graves que puede tener eh, un, un sangrado. No, yo creo que también muy importante, pues simplemente como precisar que pues a veces tiene que ser también, digamos, como una conversación muy con la persona que va a hacer el procedimiento, porque yo creo que una de las grandes limitantes es que a veces nos quedamos corticos con cuál va a ser el tipo de procedimiento que le van a hacer al paciente. Entonces, como dice el doctor Arrieta, pues todos entonces simplemente asumimos que es como que, bueno, va a ser llevado a cirugía, claro, asumimos que todo lo que sea de ese eje es de alto riesgo de sangrado y los tratamos a todos igual, y pues definitivamente no. Y hay que tener una muy buena comunicación con el grupo tratante para poder saber qué van a hacer, si van a dejar al paciente con un catéter o no van a dejar al paciente con un catéter, eso de cómo puede llegar a ser el manejo con los catéteres me parece súper, súper importante. Y pues yo sí siento que nosotros tenemos todavía como unos baches grandes, aunque tú pues hablaste como de ciertos puntos, pero con el tema de la antiagregación. O sea, digamos que estamos todo como muy enfocados en la parte de anticoagulación y de eso tenemos ya como unas cosas mucho más claras, pero con el tema de antiagregación, mira que pues son unas cosas pues como muy puntuales, pero a veces pasamos súper desapercibidos los temas de antiagregación en los manejos perioperatorios y más en estos pacientes que van a hacer con manipulación del eje. Entonces me parece pues como súper importante esa parte, como de también no solamente enfocarnos en manejo pues, de terapias antitrombóticas específicamente con los anticoagulantes, sino también que el manejo de los antiagregantes plaquetarios, que a veces es tan difícil por las vías medias de esos medicamentos. Muchas gracias por la charla, José.